Historia que ha ido desde una orientación empírica a una orientación científica. Hoy día nosotros valoramos la orientación como una ciencia. ¿Y por qué la valoramos como una ciencia y no como una disciplina? Porque una disciplina se convierte en ciencia cuando usted empieza a indagar sobre algún problema del hombre. Y ya la orientación va más allá del simple hecho de la acción. Va dirigida a la investigación. Hoy día un orientador no es un buen orientador si no le gusta investigar. Tenemos que investigar. La investigación es lo que hace que usted conozca las necesidades de su población y que usted pueda entonces proporcionarle programas, planes y proyectos que vayan realmente acorde con las necesidades de su población. Bien. El Colegio Nacional de Orientadores surge en el 2002. Surge en una época, diríamos, de conflicto, de decadencia, porque tiene una historia que definitivamente yo me demoraría 4 o 5 horas contándole la historia. Pero se las voy a decir cortito, preciso y conciso. La historia de la orientación en Panamá empieza con la Constitución de 1946, cuando se establece que la orientación educativa y profesional debía darse desde el nivel primario. Sin embargo, posteriormente y en el mismo año se crea la Ley Orgánica de 1946, que es la Ley Orgánica 47. Y aquí parece ser que la ambición de la Constitución se reduce solamente a dar la orientación en el nivel secundario. Y seguimos avanzando y la orientación solamente se daba en el nivel secundario. En la década del 50 surgen algunas escuelas, pocas escuelas, 19 escuelas primarias que se le ofrece la orientación primaria en el país. Pero sigue la política de Estado y son eliminados los orientadores de las escuelas primarias y volvemos al mismo caos. La orientación en la secundaria. Y así íbamos pasando, gobierno que venía, preparaba planes y programas de orientación, planes y programas educativos, después venía el otro gobierno, se caía lo que estaba antes y empezaban otras políticas. La historia de todos los países latinoamericanos. Bueno, pero ¿qué ocurre? Ustedes saben, y si no lo saben se los comento, que Costa Rica es un país que el orientador se forma desde la secundaria, es decir, desde el segundo ciclo, del cuarto año, quinto año, sexto año, que sería décimo, undécimo y duodécimo. Ellos forman a los orientadores desde ese nivel, a nivel técnico, y posteriormente se especializan a nivel de licenciatura y después a nivel de posgrado. Nosotros tuvimos la ventaja de tener un tico que llegó a Panamá, el que consideramos el padre de la orientación en Panamá, porque ya él se quitó el sombrero de tico y ahora es panameño, y el profesor Rojas abre la carrera de orientación en la Universidad de Panamá, en donde yo pertenezco a la primera promoción de orientadores graduados en la licenciatura en orientación educativa y profesional. Nos graduamos aproximadamente 30 orientadores. Al año siguiente se nombraron 20 más. De esos 50 y pico orientadores, entonces formamos el Colegio Nacional de Orientadores de Panamá. ¿Por qué formamos el Colegio Nacional de Orientadores de Panamá? Porque estábamos en una época donde el orientador se había acostumbrado a trabajar siempre como lo hacía y no quería cambios en su vida. Déjame cómodo, yo trabajo haciendo poco y eso era lo que se quería hacer. Entonces nos forman con el chip del trabajo, del proyecto, de la investigación y cuando íbamos a las escuelas a hacer las prácticas veíamos el que se sienta, el que atiende sentado, el que no hace más nada que atender casos, el que da la aspirina a todos los problemas. Eso no era para lo cual nos habíamos formado. Y entonces se llega a un momento trascendental en el país que era el cambio de la Ley Orgánica de Educación.
se crea la Ley 34 Orgánica de Educación y los orientadores que estábamos recién, que nos estábamos graduando, nos movilizamos a nivel nacional y empezamos a hacer caminatas a la Asamblea de Diputados, y allí íbamos todos los días. Queremos que en la ley se diga que los especialistas en orientación educativa y profesional tienen que estar en la Dirección Nacional de Orientación. Nos movilizamos y lo logramos. Y se crearon estos dos artículos que se los voy a leer para que tengan idea hacia dónde caminamos. Uno de los artículos dice: la orientación educativa y profesional, el Servicio Nacional de Orientación Educativa y Profesional estará en cargo de especialistas en orientación educativa y profesional, en trabajo interdisciplinarios con psicólogos, enfermeras, terapias ocupacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esa ley fue creada, y como siempre lo que habían estado, yo soy psicóloga clínica también y soy psicóloga general, yo tengo las dos formaciones, y en mi práctica he podido diferenciar dónde está la línea en que se divide cada una, porque me toca formar psicólogos y me toca formar orientadores. Así que tengo que tener bien clara la línea. Entonces, aquí dice: el Ministerio de Educación, con organismos e instituciones del sector público, organizará e integrará el Servicio Nacional de Orientación Educativa y Profesional, dirigido por especialistas en esta disciplina, con la participación de orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Señala el artículo 189, el Servicio de Orientación Educativa y Profesional se ofrecerá bajo la dirección de orientadores con formación universitaria en esta rama, a través de departamentos de orientación en las respectivas instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se crea la ley, resulta ser que, como siempre, la orientación había estado, diríamos, como en un relax, y los que habían estado siempre bajo la dirección habían sido psicólogos y habían sido pedagogos, y ven que entra un nuevo profesional con otro enfoque de trabajo, ellos dicen: no, nosotros no queremos a este profesional aquí. Entonces, y la ley ahora lo dice: no, eso no va a ser jamás. ¿Qué hace el Ministerio de Educación en ese entonces? Le quita el presupuesto a la Dirección General de Educación, crea el decreto 202, se crea la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, se traslada la partida presupuestaria sin ningún instrumento legal que permitiese el traslado de la partida, se trasladan los recursos humanos, los recursos logísticos, los recursos materiales, y desaparece la Dirección General de Educación. Eso fue lo que movilizó a los orientadores a formar a CONAOPA. No íbamos a permitir que nuestra profesión quedara pisoteada, quedara sin sentido, y nosotros teníamos que hacer sentir que el orientador no era cualquier profesional. De ahí empieza una historia, y la historia termina así rapidito. Ministro que llegaba, ministro que le caíamos. Ministro que llegaba, ministro que le caíamos. Llegó Lucy, la famosa ministra Lucy Molinar, y dice: ok, hágame un programa de orientación vocacional profesional y yo les doy la dirección. Y nosotros siempre permanecieron a través de los años 11 de los que conformaron CONAOPA al inicio. Esos 11 éramos que nada nos detenía. Y de esos 11 dijimos: vamos a hacer programa. Lo hicimos. El programa se hizo, se publicó en las emisoras, se publicó en los periódicos, se hizo un boom. El Ministerio de Educación está ofreciendo el Tour Fórmula, porque tenía que ser un proyecto que impactara de verdad, y era el Tour Fórmula, la carrera de auto, la carrera de mi vida.
Creamos el Tour Fórmula, pasó el Tour Fórmula, bueno, la dirección. Estamos en política. Después, cuando ganamos, volvemos y hablamos de eso. Pasó, no ganó ese partido y llegó otra ministra. Y nosotros volvimos y caímos. ¿Ustedes saben la técnica de la mosca pegada en la pared? ¿Qué hace la mosca pegada en la pared? Espera que no haya nadie para caerle al pastel. Así nos convertimos con la OPA. Entonces, cuando llega la ministra Marcela de Paredes, Vázquez de Paredes, Paredes de Vázquez, perdón, nosotros volvimos y caímos allá. Y dice la ingeniera Marcela, bueno, ustedes tienen la dirección, ok, está bien, háganme 5 proyectos. El proyecto de padres de familia, el proyecto de orientación familiar, el proyecto de identidad, el proyecto, ya se me olvidaron los otros 2. Y nosotros dijimos que son demasiados proyectos, hay que movilizarse. Como yo soy profesora a nivel de la universidad formando orientadores, conozco a medio mundo y todo el mundo. Entonces empecé a buscar el que estaba en Darién, el que estaba en Cunayala, el que estaba en Emberá, el que estaba, todos los que yo sabía que estaban en todas las regiones los movilicé. Hagan un FODA a nivel regional porque y necesito que esta región haga este proyecto y esta región haga este proyecto y esta región, y todos trabajaron, todos. La gente estaba interesada en que los orientadores volvieran a empoderarse de su rol. Hicimos los proyectos, se lo entregamos a la ministra en un boom, otro evento macro, como la Lucy Molinar, y ella dice, ustedes me caen bien, yo les voy a dar la dirección. Y nos dieron la dirección. Pero adivinen qué pasa. Cuando nosotros nos entregan la dirección, nos enteramos de cuál era el objetivo oculto. Y es que la Dirección General de Educación manejaba un presupuesto de $3 millones. Y esos $3 millones ellos no lo podían perder, porque esos $3 millones era para nombrar personal, para pagar proyectos, para pagar planes. Entonces, ahora que nosotros somos la Dirección Nacional de Orientación, porque Marcela cumplió su promesa, desde el 2016 nos reabrieron la Dirección Nacional de Orientación, y desde el 2016 al 2019 no hemos parado de trabajar. Y para terminar les digo algo, porque yo sé que por ahí voy a tener oportunidad de hablar más. Hay una propaganda que una vez dieron en la televisión en Panamá, que era un inválido que estaba debajo de un carro y no podía caminar. Y el hombre decía, si Panamá no camina, yo lo hago caminar. Si yo soy inválida, yo no voy a dejar de caminar. Así me tenga que montar en el carro, yo voy a manejar y yo me voy a movilizar. Y yo de ahí quedé tan impactada que dije, si Panamá no camina, yo lo hago caminar. Y hoy yo les digo a ustedes, si República Dominicana no camina, pues ustedes tienen que hacerlo caminar. Perfecto. Bueno, muy bien.